Good. Dios es Les bueno. pido que pongan sus teléfonos en vibración. You may put your phones on vibration this morning. Pueden poner sus teléfonos en vibración esta mañana. It's wonderful that the telephones have a little button that if you move it, it will not interrupt the service. Es muy bueno que los teléfonos tienen un botoncito al lado que si lo mueven no interrumpirá el If you're servicio. watching from your house, Si están viendo desde sus you hogares, can keep your phone on alert all the whole time. pueden poner sus teléfonos en alerta todo el tiempo. But pay attention to the Word of God this morning. Pero pongan atención a la palabra de Dios esta We mañana. welcome you. We welcome you. Le damos la bienvenida, le damos la Not bienvenida. just those who are here, but those who are watching from their homes. No solo los que están aquí, pero aquellos que nos observan desde su casa. Please let us know that you're watching by putting comments below. Por favor, déjenos saber que están viendo, poniendo comentarios en la parte inferior. Today is a very special day at Cornerstone Hoy es un día muy especial en Cornerstone because we had Lord's Supper this porque morning. tuvimos la Santa Cena esta And mañana. that's when the church sits around the table of the Lord Y eso es cuando la iglesia se sienta alrededor de la mesa del Señor and we have communion together. y tenemos comunión conjuntamente. And we function like a family. Y funcionamos como una familia. And we feel the blessing of God Y sentimos la bendición de Dios and the restoration of God. y la restauración de Dios. This is something that's only possible in the body of Christ. Esto es solo algo posible en el cuerpo de Cristo. And those of you who are watching from home, Y aquellos que nos miran desde sus hogares, we invite you to come in person. le invitamos a que vengan en persona. If you don't have a local church, please find a church near your house. Si no tienes una iglesia local, por favor encuentra una iglesia local alrededor de tu casa. If you've been offended by the church, Si has sido ofendido por la iglesia, please forgive the church. por favor perdona a la iglesia. Forgive the pastors. Perdona a los And pastores. keep going to church Y continúa yendo a la iglesia. because it's a blessing for your family. Porque es una bendición para tu familia. And so this morning, that's the subject of the message. Así que esta mañana ese es el tema del We mensaje. want to talk about the church. Queremos hablar acerca de la iglesia. The title is, What is the church? El título es ¿qué es la iglesia? What is the church? ¿Qué es la iglesia? There are many theories Hay muchas teorías and there are many definitions. y hay muchas definiciones. But we're going to say a word of prayer Pero primero vamos a hacer una oración. because we want God to speak to your spirit. Porque queremos que Dios hable a tu espíritu. Heavenly Father, tonight we thank you Padre Celestial, hoy te damos gracias. because we sit here to receive something from you, Porque nos paramos aquí para recibir algo de ti. not just in our minds, No solo en nuestras mentes, but in our hearts and in our spirits. pero en nuestros corazones y espíritus. Help us to understand your eternal purpose, Ayúdanos a entender tu propósito eterno. that we might live a life Que podamos vivir una vida that's full of joy and peace. llena de gozo y de In paz. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen, Amén, amen, amén, amen. So, what is the church? Entonces, ¿qué es la iglesia? What is the definition of the church? ¿Cuál es la definición de la iglesia? When you Google it online, Cuando lo buscas por Google en línea, here's what Wikipedia says. esto es lo que dice Wikipedia, It says a church building, un edificio de iglesia, simply called a church, sencillamente llamado una iglesia. is a building used for religious activities Un edificio utilizado para actividades religiosas and worship services. y servicios de adoración. A building used for public Christian worship. Un edificio utilizado para adoración cristiana. And they give an example. Y dan un ejemplo. They came to church with me. Vinieron a la iglesia conmigo. Now, what would happen Entonces, ¿qué ocurriría if we asked ChatGPT? si le preguntamos a ChatGPT? I'm going to do it live. Lo voy a hacer en vivo. I don't know what it's going to say, Yo no sé lo que va a decir. but let's find out. Vamos a Because enterarnos. this is the highest intelligence on the planet, Porque esta es la inteligencia óptima del planeta. invented by stupid people. Inventado por gente estúpida. So don't put too much faith in it. No le pongas mucha fe. All right, let's see. Entonces vamos a ver. What is the church? ¿Qué es la iglesia? The term church can refer to several concepts: El término iglesia puede referirse a varios conceptos. a religious institution, Una institución religiosa, a building, un edificio, a denomination, una denominación, universal church, una iglesia universal or a social church. o una iglesia social. If you have a specific aspect that you are curious about, please feel free to ask. Si tienes un aspecto específico curioso, puedes preguntar. I don't like any of these definitions, No me gusta ninguna de estas definiciones, but it's interesting to see. pero es interesante ver. But the funny part is that even though the best place to understand what the church is
is the Bible, Y lo interesante es que la forma más para entender qué es la iglesia es la Biblia. we have a problem Tenemos un problema, because the Bible does not give us a definition of what the church is. porque la Biblia no nos da una definición de lo que es la iglesia, But it shows us pero nos muestra how the church functioned, cómo la iglesia funciona, how they lived. cómo vivían. It gives us a pattern Nos da un patrón of the New Testament church de la iglesia del Nuevo Testamento that we could and should follow today. que deberíamos y podemos seguir hoy en I want to día. read in 1 Timothy Quiero ir a primero de Timoteo and read something about the church there. y leer algo respecto a la iglesia ahí. We love to use the Bible. Nos encanta utilizar la Biblia. The Bible is the manual for life. La Biblia es el manual para la vida. We have a manual for everything. Tenemos un manual para todo. If the television breaks, Si el televisor se daña if for our car, o para el carro, but you need to have the best manual, which is the Bible. pero necesitas el mejor manual que es la Biblia. And in 1 Timothy chapter 3, Primera Timoteo capítulo 3, beginning in verse iniciando en el versículo 14, 14, it says, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly. aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para... But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth." Para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. So this is encouraging. Entonces esto es bastante, anima bastante. These three books, 1 Timothy, 2 Timothy, and the book of Titus, Estos libros, primero de Timoteo, segundo de Timoteo y Titos, de Titos, these books were written for pastors and leaders. estos libros fueron escritos para pastores y líderes. So they address the function of the church. Entonces se dirigen hacia el funcionamiento de la And iglesia. so the writer here was saying, I write these things so that you would know. Entonces el autor aquí escribe, dice, escribo estas cosas para que ustedes sepan How to conduct yourself in the house of God. cómo comportarse en la casa de Dios. How many know there's a rule of conduct in the house of God? ¿Cuántos saben que hay una regla de comportamiento en la casa de Dios? We are not to treat the house of God like our own house, No hemos de tratar la casa de Dios como nuestra propia casa, but with reverence, pero con reverencia, knowing that this is where we come to worship God. sabiendo que aquí es donde venimos a adorar a Dios. The presence of God is here. La presencia de Dios está aquí. We stand on holy ground. Nos estamos parados en Tierra Santa. This is where people get saved. Es aquí donde la gente se salva. People get transformed. La gente es transformada. They get delivered from demons. Son liberados de demonios. So this is a spiritual place, Así que este es un lugar but espiritual, it's also a physical place. pero también es un lugar físico And this is a place where we call it the house of God. y es un lugar que llamamos la casa de Dios. It's not because of the beauty or the steeple or the building. No es por la belleza o el edificio, It's because of the presence of God. es por la presencia de Dios. I've been to the most beautiful churches in the world. Yo he ido a las iglesias más hermosas del mundo. Notre Dame in Paris. Notre Dame en París. I've been to the oldest church in the Western Hemisphere. He estado en la iglesia más antigua del hemisferio occidental, It's in Yucatan, Mexico. en Yucatán, México. It was the first church built by the Spaniards when they came. Fue la primera iglesia creada por los españoles. I've been to the biggest and most beautiful churches. He estado y he ido a las iglesias más hermosas. And when you go in there, Y cuando entras, they're empty están vacías and they're dead. y están muertas. I've been to big churches in America He estado a iglesias grandísimas en América, with thousands of people, con miles de personas, and you don't feel the presence of God. y no sientes la presencia de Dios. So if we know one thing for sure, Así que si sabemos algo con seguridad, church is not the building, la iglesia no es el edificio, but it is a place. pero sí es un lugar. It is a place where the presence of God Es is. un lugar donde la presencia de Dios está ahí. How many agree with me this ¿Cuántos morning? están de Amen? acuerdo conmigo esta mañana? And I've been to little churches Y he estado en iglesias pequeñitas, with only 3 families. con 3 familias.
For many years, my wife and I went to a small church Por muchos años mi esposa y yo fuimos a iglesias pequeñitas, where there were just a few families. donde solo había unas cuantas familias. And we took our kids there. Y llevamos a nuestros hijos And ahí. for a while, we raised our kids there. Y por un tiempo criamos a nuestros hijos And ahí. it was a tremendous blessing. Y fue tremenda bendición. But it didn't look like a church. Pero no lucía como una iglesia. But God planted us there Pero Dios nos sembró ahí because the presence of God was there. porque la presencia de Dios estaba It ahí. was in the purpose of God for our life. Está en el propósito de Dios para nuestra vida. So if we know anything at all, Así que si sabemos algo, is that the church is not just the building. es que la iglesia no es solo el And edificio. what we need to look for is the presence of God. Y lo que necesitamos buscar es la presencia de Dios. So he said, I write these things Así que él dijo, yo escribo estas so you cosas may know how to conduct yourself in the house of God, para que sepan cómo conducirse en la casa de Dios, which is the church of the living God. lo cual es la iglesia del Dios viviente. Our God is not dead. Nuestro Dios está muerto. Our God is alive. Nuestro Dios está vivo. Our God hears our prayers. Nuestro Dios escucha nuestras He oraciones. answers our prayers. Responde nuestras oraciones. This is the church of the living God. Esta es la iglesia del Dios But viviente. it's also a pillar Pero también es un pilar of truth. de verdad. We live in a crazy world Vivimos en un mundo loco, of darkness and chaos. de oscuridad y caos. But God calls the church to be a pillar of truth. Pero Dios llama a que su iglesia sea un pilar de verdad. We are called to declare the truth. Somos llamados a declarar la verdad. God made Adam and Eve, Dios creó a Adán y a Eva, not Adam and Steve. no a Adán y Esteban. Marriage is between a male and a female. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. We are called to be the pillar of truth, Somos llamados a ser el pilar o columna de la verdad, of God's truth. de la verdad de Dios. We're not called to be political. No somos llamados a ser políticos, But many of the truth of God many times causes repercussions in the political atmosphere. pero muchas veces la verdad de Dios causa repercusiones en la atmósfera política. When we live the truth of God, Cuando vivimos la verdad de Dios, when we bring our families under subjection and obedience to the purposes of God, cuando traemos a nuestras familias a sujetarse a las verdades de Dios, many times we're living contrary to our culture. muchas veces estamos viviendo de manera contraria a nuestra cultura. And so that's why the church is necessary. Y por eso la iglesia es necesaria. This is where we come to understand the truth of God. Es aquí donde venimos a entender la verdad de Dios. How does God want us to have a marriage? ¿Cómo quiere Dios que tengamos su How matrimonio? does He want us to raise our children? ¿Cómo quiere Él que criemos a nuestros How does He hijos? want us to work in this culture? ¿Cómo quiere que trabajemos en esta cultura? How does He want us to serve Him? ¿Cómo quiere Él que le sirvamos? What are the things that please God? ¿Cuáles son las cosas que le See, complacen? these are the truths that we preach and we learn about in the church. ¿Ves? Esta es la verdad que predicamos y aprendemos en la iglesia. So when we ask ourselves the question, Así que cuando nos hacemos la pregunta, what is the church? ¿qué es la We iglesia? turn to the Bible Vamos a la Biblia to understand how the church functioned. para entender cómo funciona la iglesia. But the church is the only organization Pero la iglesia es la única organización that has ever existed que ha existido that is capable of healing broken lives, que es capaz de sanar vidas quebrantadas, of pointing people to God, de dirigir personas hacia Dios of fulfilling the deepest longings of our soul. o cumplir con los deseos más largos de nuestros profundos de nuestro alma, To bring true satisfaction. traer satisfacción verdadera. It's in the church where those who are rejected can find acceptance, Es la iglesia donde aquellos que han sido rechazados pueden encontrar aceptación, where sinners can find forgiveness, donde los pecadores pueden encontrar perdón and where the lonely can find love. y donde los que están en soledad pueden encontrar amor. It's in the church that we discover how to live out God's purpose for our life. Es en la iglesia donde encontramos cómo cumplir con ese propósito de Dios en nuestra vida. Say with me, worship, Digan conmigo, adorar, worship. adorar. God is looking for people to worship Him. Dios está buscando gente que le adore. This is one of the purposes that He created us for. Estos son unos propósitos para los cuales Él nos creó. When people live their lives without understanding what worship is, Cuando la gente vive sus vidas sin entender el propósito de lo que es la they're adoración, missing out on one of the most important reasons why God created them. se está perdiendo de una de las razones más importantes por la cual Dios nos creó. And we discover how to worship in church. Y descubrimos cómo adorar en la iglesia.
It is in church that we receive teaching and training Es en iglesia donde recibimos entrenamiento y enseñanza for how we can be the people that God has called us to be. para poder ser aquellas personas que Dios nos llamó a ser. Say discipleship. Digan conmigo, discipulado, Discipleship. discipulado. Every Wednesday night, Todos los miércoles en la noche we're having discipleship. tenemos discipulado. We like to learn about everything. A nosotros nos gusta aprender de todo. We like to learn how to stay healthy. Nos gusta aprender cómo mantenernos sanos. We like to watch the History Channel. Nos gusta ver el canal de historia. We love to read books. Nos gusta leer libros. But the most neglected part of our learning Pero la parte más negligente de nuestro aprendizaje is how to live as spiritual men and women. es cómo vivir como hombres y mujeres But espirituales. it's in the church where we learn that. Pero es en iglesia donde aprendemos eso. When the church of Jesus Christ is functioning properly, Cuando la iglesia de Jesucristo está funcionando correctamente, each member, each participant in the church cada miembro, cada participante dentro de la iglesia is using their gifts and their talents está usando sus dones y talentos and their abilities that God gave them y su habilidad que Dios les dio to serve one another. para servir el uno al otro. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? That's part of the church. Esa es parte de la iglesia. So yesterday I had an emergency. Así que, por ejemplo, ayer tuve una emergencia. I needed to use a truck Necesitaba usar una camioneta, to do camión, something at my house, para hacer algo en mi casa and I didn't have one. y no tenía uno. So I left my house. Así que me fui de la casa I said, I'll do it another day. y dije, lo haré otro día. I said, wait, let me call Juan Carlos. He has a truck. Y dije, espérate, voy a llamar a Juan Carlos que él tiene un camión. You know, I think if you have a friend with a truck, Sabes que si tú tienes un amigo con camión, that's better than having a truck yourself es mejor que tú tener el camión tú mismo. because they take care of it, they fill it with gasoline, Porque ellos lo cuidan, lo llenan con gasolina. and when you need it, you borrow it. Y cuando lo necesitas, tú lo pides prestado. But Juan Carlos is a servant of God. Pero Juan Carlos es un servidor de Dios. And when I called Y him, cuando yo le llamé, he was using his truck to help somebody move. él estaba usando su camión para ayudarle a alguien con una I mudanza. said, that's not good. Y yo, eso no es bueno. I don't have a truck today. No tengo un camión hoy. And I hung up the phone, Entonces colgué, and I'm driving. estoy conduciendo. I said, wait a minute, this is Luciano's neighborhood. Ay, espérate un momento, este es el vecindario de Luciano. Luciano has a truck. Luciano tiene un camión. And I called him, Y lo llamé and he didn't answer. y no contestó. I texted him, Le mandé un mensaje de texto and he didn't answer y me. no contestó. You know, some people do that on Y purpose. sabes, algunas personas hacen eso a propósito. Not Luciano. No Luciano, no Luciano. The pastor's calling me. Ah, el pastor me está He llamando. probably wants me to help somebody, Tal vez quiere que le ayude a or he alguien. probably wants to visit me. O tal vez me quiere I visitar. don't want the pastor to visit me Y today. yo no quiero que el pastor me visite And they hoy. pretend they don't see the call. Y hacen de cuenta que no vieron la They llamada. hit the red button. Le ponen el botoncito ese rojo. But I needed a truck. Pero yo necesitaba un camión. So I went directly to his house. Entonces fue directo a su I said, casa. I'm going to catch him, Y yo lo voy a agarrar ahí. ignoring my phone calls, Ignorando mis llamadas. ignoring my text Ignorando mis messages. mensajes de And texto. when I get there was his truck. Y cuando llegué ahí estaba su And camión. I knock on the door. Y toqué en la And he puerta. said, hey, pastor. Y dijo, oh, pastor. I said, I was texting you. Y dije, ¿te estaba He texteando? goes, I saw that, but I was, I don't know, taking a nap. I don't know what he said. Sí, yo vi eso, pero creo que estaba durmiendo. No recuerdo qué dijo. I said, don't worry about it. No te preocupes. You don't need to do anything. No necesitas hacer nada. I just need your truck. Solo necesito tu camión. He goes, no, I'm bored. I'll go with you. Y dijo, no, yo estoy aburrido, yo voy contigo. And you know, he's got his shoulder operated. Y tú sabes, él tiene su hombro recién operado. He couldn't help me, Él no me podía ayudar. but he looked bored at home. Pero él lucía aburrido en casa. His wife was not there. Su esposa no estaba. I said, okay, let's go. Dije, bueno, vamos. And we went to my house and we took care of throwing away some things that I wanted to throw away. Y fuimos a mi casa y nos hicimos cargo de botar unas cosas que necesitamos hacernos. That's not possible if you're not part of a church. Eso no es posible si no eres parte de una iglesia. So you need a church Así que necesitas una iglesia with people who have trucks con personas que tengan camiones. Amen. Amén. and boats. Ah, y botes, y botes. Make sure your church has a boat Asegúrate que tu iglesia tenga un bote so you can borrow the boat para once in que a while. puedas usar el bote de vez en cuando, So you can go fishing. para que puedas ir a pescar. But church is where we serve one another. Pero la iglesia es donde nos servimos los unos a los otros. This is where we use our talents and our abilities Es aquí es donde usamos nuestros talentos y habilidades to do what God has called us to do. para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Say ministry. Digan ministerio.
That's what ministry is, Eso es el ministerio, to serve one another. de servir el uno al otro. Don't wait for a piece of paper No esperes por un pedacito de papel. saying you are the church evangelist. Di- Di- tú eres, diciendo, diciendo que tú eres el evangelista evangelista de la iglesia. de la iglesia. Don't wait for that. No esperes por eso. Just do it Sencillamente hazlo, like Otto is doing. como Otto lo está haciendo. Don't wait for the pastor to say, I officially ordain you as a person to come and clean the church. No esperes que el pastor oficialmente diga, te ordeno para que tú oficialmente seas el que limpia la iglesia. So on Friday, Yolanda came to me Por ejemplo, el viernes Yolanda vino a mí and she said, Pastor, I want to come on Friday mornings to clean the church. y dijo, pastor, yo quiero venir el viernes en la mañana a ayudar a limpiar la I gave iglesia. her the key. Y yo le di la llave. Amén. Here's my experience. Are you ready? Aquí está mi experiencia. ¿Están listos? Historically, Históricamente, every church I've ever been in toda iglesia que yo he ido, has made it difficult to serve God. ¿a qué? Has made it difficult Ah, to serve lo ha hecho muy difícil servir a Dios. They think of reasons why you could not serve God. Piensan de razones de por qué tú no puedes servir a Dios. They think of reasons and things that you need to do before you serve God. Piensa de razones de cosas que tienes que hacer antes de que puedas servir a Dios. They try to disqualify you. Tratan de descalificarte And they kill that desire that people have to serve God. y matan ese deseo de la gente que quiere ayudar a servir a Dios. Emily came to me this morning. Emily vino a mí esta She said, mañana Pastor, can I help you set up, can I help us serve the table for the communion? y dijo, pastor, ¿yo puedo ayudarte a arreglar la mesa para la comunión? I said, yeah, Juan Carlos, she's going to help you. Y le dije, Juan Carlos ya te va a ayudar. And Emily's helping put the little cups there on the tray. Y Emily está ayudando a poner los vasitos ahí en la bandeja. We want everybody to serve God. Queremos que todos ayuden a servir a Dios. That's one of the functions of the church. Esa es una de las funciones de la iglesia. Ministry. Ministerio. But there's also a community here Pero también hay una comunidad aquí, where we have fellowship with one another donde tenemos comunión los unos con los otros, in the church. en la iglesia, And it fulfills a design of God. y completa un diseño de Dios. He created us to have fellowship with others, Él nos creó para tener comunión con otros, to be in intimacy with others. para estar en intimidad con otros. Let me tell you what fellowship is not. Déjame explicarte lo que no es la comunión. Fellowship is not going to a barbecue at your neighbor's house La comunión no es ir a una barbacoa a la casa de tu vecino with a bunch of people who don't love God. con una cantidad de gente que no aman a Dios. That's not going to be good for you. Eso no va a ser bueno para ti. Unless God sends you there to evangelize Al them. menos que Dios te mande ahí para evangelizar. But even then, that's not fellowship. Sin embargo, eso no es comunión, It's ministry. It's evangelism. es ministerio, es evangelismo. Does everybody understand? ¿Todos me entienden? Fellowship means that you're hanging out and your family is with other people who love God. Comunión es que estás con gente o tu familia que es gente que ama a Dios. And sometimes we even have to exclude some of our family members from fellowship Y muchas veces o alguna vez tenemos que excluir a algunos miembros de la familia de esa comunión. because you can have cousins who don't love Jesus. Porque puedes tener primos que no aman a Jesús. And you say, well, they're my cousins. Y dice, bueno, pero son mis And you primos. bring your kids to a family party with your cousins. Y traes a tus hijos a una fiesta con tus primos. And they're playing music that's terrible. Y están poniendo música que es terrible. People there are drunk. Y gente ahí está borracha. And when you leave, nobody was edified. Y cuando te vas de ahí nadie fue edificado. And your kids was corrupted by their kids. Y tus hijos fueron corrompidos por los hijos de ellos. That's not fellowship. Eso no es comunión. That's family. Eso es familia. But you don't automatically have to have fellowship with your family. Pero no automáticamente tienes que tener comunión con tu familia. I believe church brings families together. Yo creo que la iglesia trae a las familias juntas. It strengthens Las families. fortalece. Because when we focus as a family Porque cuando nos enfocamos como una familia to go to church, para ir a la iglesia, to be discipled, para ser to discipulados, go on mission trips, para ir en viajes misioneros, to go to Christian concerts, para ir a conciertos cristianos, it brings the whole family together. unifica a toda la familia. Unity is serving God together. Unidad es servir a Dios conjuntamente. And when we're functioning correctly as a church, Y cuando estamos funcionando correctamente como iglesia, people will be attracted to that. la gente va a ser atraída a eso. Even your own family members Aún tus propios familiares will tell you, we want what you have. dirán, queremos lo que tú tienes. We see the peace of God. Vemos la paz de Dios.
We see your family is united. Vemos que tu familia es unida. You guys go to church together. Van a la iglesia juntos. When my children are around your children, Cuando mis hijos están alrededor de los tuyos, they learn things that I have not taught my children. ellos aprenden cosas que yo no he enseñado a mis hijos. Good things. Cosas buenas. And that opens opportunities to invite them to church. Y eso abre oportunidades para invitarles a la iglesia. That's called evangelism. Eso se llama evangelismo. It's called life evangelism. Se llama evangelismo vivo. You don't have to give them a little paper No le tienes que dar un tratado, because your life is preaching the gospel. porque tu vida está predicando el And evangelio. that's what happens when you're part of a church that's functioning properly. Y eso ocurre cuando estás siendo parte de una iglesia que está funcionando correctamente. When the church of Jesus Christ is functioning properly, Cuando la iglesia de Jesucristo está funcionando apropiadamente, it is the hope of the world. es la esperanza del mundo. So it's not enough to come to this building just on Sundays. Entonces no es suficiente con venir a este edificio solo los domingos. If we fail to be the church that God wants us to be. Si fracasamos en ser la iglesia que Dios desea que seamos. It's not enough just singing worship songs and raising our hands No es suficiente con cantar canciones de alabanza y levantar nuestras manos, or taking communion o tomar la comunión, or giving offerings. o dar ofrendas. It's not enough to sit down and hear a sermon. No es suficiente con sentarnos y escuchar un sermón. It's not enough just coming to church No es suficiente con solo asistir a la iglesia. if we fail to be the church. Si fracasamos en ser la iglesia. That's why I'm asking this morning, what is the church? Por eso estoy preguntando esta mañana, ¿qué es la iglesia? In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2 we see some verses that I read when I was a new Christian. leemos unos versículos que yo leí cuando era un cristiano nuevo, I didn't know the Bible, no sabía la Biblia, but when I began to read it, pero cuando empecé a leerla, I understood things that I never understood before. entendí cosas que no entendía anteriormente. Because in Acts chapter 2 is the account of the first church. Porque en Hechos capítulo 2 están las primicias de la primera iglesia, La historia. la historia de la primera iglesia. The Holy Spirit had come upon Peter El Espíritu Santo había venido sobre Pedro and the other apostles, y los otros and apóstoles they preached the word of God in Jerusalem y predicaron la palabra de Dios en Jerusalén and was greatly successful. y fue exitoso. Many people were converted to Christianity Muchas personas habían sido convertidas al cristianismo and the church was born. y la iglesia nació. And the account of that first church Y Historia. la historia de esa primera iglesia demonstrates the characteristics that God wants us to have here in Cornerstone. demuestra las características que Dios quiere que tengamos aquí en Cornerstone. I'm not taking the pattern for this church No estoy tomando el patrón para esta iglesia from a denomination. de una denominación. We're not taking the pattern for Cornerstone from a group of churches in Africa No. or in the Middle East. No estoy tomando el patrón para esta iglesia de África o el Medio Oriente. We're taking our pattern from the scripture, from the Word of God. Estamos tomando el patrón de la iglesia, de la palabra de Dios. And look with me in Acts chapter 2, Y vayamos a Hechos 2, beginning in verse 41. empezando en el versículo 41. In verse 41 it says, well, let's start in verse 40. Bueno, iniciemos en el 40. And with many other words, he, Peter, testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Y con muchas otras palabras les exhortaba Pedro insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Before, in verse 38, Antes, en el versículo 38, Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. For the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many of the Lord God will call. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor muestra nuestro Dios. This llame. is the message of the church to the world, Este es el mensaje de Dios para el mundo. de la iglesia. De la iglesia, perdón, para el mundo. This is how the church began. Es así como empezó la iglesia. They didn't start
church in the Bible No empezaron iglesia en la Biblia with a sermon titled, How to Have a Better Family, como con cierto título, cómo tener una mejor familia, or How to Communicate Better in Your Marriage, o cómo comunicarte mejor en tu How to matrimonio, Raise Your Children, o cómo criar a tus hijos, How to Have Peace in Your Life. cómo tener paz en tu vida. No, the message of the church was the same back then as it is today. El mensaje en ese entonces es el mismo que es hoy en día. Repent Arrepiéntanse and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. y permita que cada uno de ustedes sean bautizados en el nombre del Espíritu Santo, And you were en nombre de en Jesucristo. nombre de Jesucristo. And you will receive the Holy Spirit. Y recibirán el Espíritu Those are the Santo. first 3 steps for a new Christian. Esos son los primeros 3 pasos para un nuevo This is how cristiano. the church began. Es así como empezó la iglesia. Number 1, repent. Número 1, arrepiéntese. Believe in Jesus Christ Crean en Jesucristo, by being baptized, siendo bautizados, and you will receive the Holy Spirit. y recibirán el Espíritu Santo. That's easy message, right? Un mensaje fácil y sencillo, ¿cierto? Repent, be baptized, Arrepiéntense, and bautícense you will receive the Holy Spirit. y recibirán el Espíritu Santo. That's how you become part of the church. Es así como se hacen parte de una iglesia. It's not filling out an application. No es llenando una aplicación, It's not coming on Sundays. no es viniendo los domingos. It's an experience that God wants us to have. Es una experiencia que Dios quiere que tengamos. And it continues to be the same call. Y continúa siendo el mismo llamado, For the promises for you, porque las promesas in verse 39, en el versículo 39, the la promises promesa for es you para and ustedes, for your children para sus hijos and all who are far off, as many as the Lord God will call. y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios llame. I want my children to be full of the Holy Spirit. Yo quiero que mis hijos estén llenos del Espíritu Santo. I want my grandchildren to be full of the Holy Yo quiero Spirit. que mis nietos estén llenos del Espíritu Santo. Amen. Amén. There's a promise for your family, Hay una promesa para tu for your familia, future. para tu futuro. This is the destiny of your family Ese es el destino de tu that familia God has for your family. que Dios tiene para tu So familia. we become part of the church Así que nos hacemos parte de la iglesia because we love God porque amamos a Dios and we love our family. y amamos a nuestra familia. Amen. Amén. Then it continues in verse 40. Y luego continúa en el versículo 40. And with many other words he testified and exhorted them, saying, Be saved from this perverse generation. Y con muchas otras palabras le exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. If it was perverse 2,000 years ago, Si fue perversa hace 2000 años, when Jesus and the apostles were alive, cuando Jesús y los apóstoles estaban vivos, how many think it's a little bit more perverse today? ¿cuántos creen que está un poquito más perversa hoy? When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, it was hard to sin, era difícil pecar. pecar, It was difficult to sin. era difícil de pecar. You had to be creative. Tenías que ser creativo. There were no cell phones. No habían celulares, There's no cable television. no había cable, There was no YouTube. no había YouTube, There was no pornography on your telephone. no había pornografía en tu teléfono. But nowadays, Pero hoy en día, kids are born que los niños nacen and the devil serves a table of perversion in front of them. y el diablo les sirve una mesa de perversión delante de ellos. And if we leave the devil out Y si dejamos al diablo afuera and we fellowship with people who don't love Jesus, y tenemos comunión con personas que no aman a Jesús, the devil will use them to pervert our children. el diablo los usa a ellos para pervertir a nuestros hijos. So Peter said, Be saved Así que Pablo dijo, sean salvos from this perverse generation. de esta generación perversa. See, it's a double salvation. ¿Ves? Es una doble salvación. When we come to Jesus Christ Cuando venimos a Jesucristo and become part of the body of Christ, y nos hacemos parte del cuerpo, we have eternal life. tenemos vida eterna. That's what the Bible calls salvation. Eso es lo que la Biblia llama salvación. When God calls you home Cuando Dios te llama a casa and you get to heaven, y llegas al cielo you're going to show up like, Here I am, Lord. y tú vas a decir, aquí estoy, Señor. I'm going to use Juan Carlos. Voy a usar a Juan Carlos. Juan Carlos, yes, I'm in heaven. Juan Carlos dice, sí, estoy en el cielo. And God says, What are you doing here? Y Dios le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? I know your life. Yo conozco tu vida. You're a terrible Tú person. eres una persona terrible. Look at all the things you've done. Mira todas las cosas que tú has hecho. And he'll show him a video. Y le mostrará un video. And Juan Carlos will say, No, please, I don't want to see that. Y Juan le dice, no, 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 por favor, yo no quiero ver eso. I know I did. I'm guilty of all that. Yo sé que soy culpable de todo eso. You can't come to heaven Tú no puedes venir al cielo because you're a sinner. porque eres un pecador. And then Jesus Christ will say, Father, excuse me. Y Jesucristo le dijo, Padre, discúlpame.
He received me as his Lord and Savior. Él me recibió como su Señor y Salvador. He was baptized, Él fue bautizado and he asked me for the Holy Spirit. y Él me pidió por el Espíritu Santo. He's saved from hell. Él está salvo del infierno. Amén. None of us qualify Ninguno calificamos because God has a video on you. porque Dios tiene un video de ti. If you think you're good, Si tú te crees bueno, you're in trouble. estás en tremendo lío. So our salvation is first spiritual. Entonces nuestra salvación primero es espiritual, But there's also another salvation. pero también hay otra salvación. Salvation from this perverse culture that we live in. La salvación de esta cultura perversa en la que vivimos. Put your telephones on vibrate. Pongan sus teléfonos en vibración. See, that's part of the perversion. Esa parte de la perversión. Let me make sure mine's on vibrate. Voy a asegurarme que el mío también esté en See, it vibra. was not. Diablo mentiroso. Devil is a liar. There's a protection that comes Hay una protección que viene upon our homes and our families sobre nuestras casas, en nuestros hogares y nuestras familias when we decide to become the church. cuando decidimos ser la iglesia. Not join the church, No unirnos a la not iglesia, to be a member of the church, no ser un miembro de la iglesia, but to become the church. pero ser la Where iglesia. we see the church as our family. Cuando vemos la iglesia como nuestra When familia, we see the church as an extension of our home. cuando vemos la iglesia como una extensión de nuestro You know, hogar. at home we're picky, we clean everything. En nuestra casa somos bien detallistas y limpiamos todo. Wives are always beating up their husbands. Las esposas siempre le están dando duro a los esposos. You're messy. Eres You're desordenado, not clean enough. no eres lo suficientemente But those limpio. very same wives Pero esas mismas esposas come to church vienen a la iglesia and they don't clean y no limpian because they're not the pastor. porque no son el pastor, They're not in the cleaning ministry. no están en el ministerio de limpieza, But this is the house of their family. pero está en la casa de su familia. This is the house of their heavenly Father. Es la casa de su Padre Celestial. We have a conduct that God requires Tenemos una conducta que Dios requiere in His house. en su casa. And that is to love it and to take care of it more than we take care of our own house. Y eso es amarla más que la que amamos nuestra propia casa. He rebuked the Israelites in the Old Testament Él reprendió a los israelitas en el Antiguo Testamento when they were released from slavery cuando fueron liberados de la esclavitud and they were able to return to Jerusalem. y pudieron retornar a Jerusalén. And God prospered them. Y Dios los And prosperó God blessed them. y Dios los bendijo. And then they forgot about God. Y luego se olvidaron de Dios And they built up their houses. y edificaron sus casas And they planted vineyards. y plantaron viñedos. And one day God said to them, look Y at you. un día Dios le dijo, mírense ustedes, I've blessed you. les he bendecido, Your vineyards are full of grapes. sus viñedos están llenos de uvas, You rebuilt your houses. han reedificado sus casas, You've put elegant panels inside your houses. pusieron paneles elegantes dentro de sus casas, You have internet and Wi-Fi. tienen internet y No, he wifi. didn't say that. No, él no dijo eso. But that's the blessing of America. Pero esa es la bendición de América. In America, En América, poor people have 2 cars, a microwave and Wi-Fi. la gente pobre tiene 2 carros, tienen un microondas y wifi. That's the poor people in America. Esos son los pobres en América. And God said to these people, you live in your beautiful homes. Dios le dijo a esta gente, viven ustedes en sus hermosas casas. And what about my house? ¿Y qué ocurre con la mía? My house is in ruins. Mi casa está en ruinas. And you don't care? ¿Y a ti no te importa? I believe God wants to bless us. Yo creo que Dios nos quiere bendecir, But we have to maintain balance. pero tenemos que mantener balance. Love for the house of God. Amor por la casa de We Dios. don't go to church. Nosotros no vamos a la iglesia. We are the church. Nosotros somos la iglesia. This is not Pastor Raul's church. Esta no es la iglesia del pastor Raúl. This is my church. Esta es mi iglesia. Say with me, my church. Digan conmigo, mi iglesia. My church. Mi Give iglesia. me an envelope from the offerings. Dame un sobre de las ofrendas. I want you to see something. Yo quiero que vean algo. I hope you noticed. Yo espero que usted lo haya notado. It says, I love my church. Dice, yo amo a mi iglesia. Because if God takes Pastor Raul out of here tomorrow, Porque si Dios saca al pastor Raúl de aquí mañana, you lost your church?
¿Perdiste tu iglesia? No. No, This church will continue esta iglesia continuará because we have many pastors. porque tenemos muchos This is pastores. our church. Esta es nuestra We're not iglesia. going to abandon it. Nosotros no la vamos a This is abandonar. where God has planted us in our families. Es aquí donde Dios nos ha plantado para nuestras And this familias. is where God is going to use us Y es aquí donde Dios nos va a usar so we can change para que people's podamos lives. cambiar la vida de las personas. So church is not a place that we go to. Así que la iglesia no es un lugar donde nosotros vamos. Church is something that we are. La iglesia es algo que somos. I don't want you to forget these 5 characteristics. Yo no quiero que ustedes se olviden estas 5 And características. as we get ready to close in prayer, Y en cuanto nos preparamos para cerrar en oración, I just want to remind you what the church is. solo le quiero recordar lo que es la iglesia. And let's read that in Acts chapter 2, Y vamos a leer eso en Hechos capítulo 2, because this is how the early church did it. porque fue así como la antigua iglesia lo hizo. And this is our pattern. Y este es nuestro patrón. So in Acts chapter 2, Entonces en Hechos capítulo 2, let's continue reading these verses. continuemos leyendo estos versículos. I read these things when I was a new Christian, Leí esto cuando era un cristiano recién convertido and it changed my life. y cambió mi vida. In verse 41, En versículo 41. those who gladly received his word were baptized, and that day 3,000 souls were added to them. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. We baptized 40 people a few weeks ago. Bautizamos como unas 40 personas hace unas semanas. They baptized 3,000. Ellos bautizaron 3,000. Verse 42. 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of the bread, and in prayers. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Now all who believed were together and had all things in common. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. And they sold their possessions and goods and divided them among them as anyone had need. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, Praising God and having favor with all the people. alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. When they got saved, God added them to the church. Cuando eran salvos, Dios los iba uniendo al grupo, That a was la the iglesia. evidence that they were saved. Esa era la evidencia que eran salvos. They were part of the local church. Eran parte de la iglesia local. I read these things. Yo leía estas cosas. I said, God, if you did it one time Y yo dije, Señor, si tú lo hiciste una vez, 2,000 years ago, hace 2000 años, and they were full of the Holy Spirit, y estaban llenos del Espíritu Santo, and they were together, y estaban juntos, then why can't you do it again? entonces ¿por qué no lo puedes hacer de nuevo? Why can't you do it here in Cornerstone ¿Por qué no lo puedes hacer aquí en Cornerstone? with us? Con nosotros. We want to be those people. Nosotros queremos ser esa gente. We don't want to have a church. No queremos tener una iglesia, We want to be the church. queremos ser la iglesia. How many say amen this ¿Cuántos morning? dicen amén esta I mañana? invite you to stand with me this Les invito a morning. que se pongan de pie esta mañana. We want to be the church. Queremos ser la iglesia. We want to honor God. Queremos honrar a Dios. We thank Him for our salvation. Le damos gracias por nuestra salvación. We thank Him for our baptism. Le damos gracias por nuestro bautizo. If you haven't been baptized, you can see me. We'll baptize you. Si no has sido bautizado, me puedes buscar para bautizarte. And we thank Him for the Holy Spirit. Y le damos gracias por el Espíritu Santo. But most of all, Pero por encima de todo, that God wants to adopt us as part of His family. que Dios nos quiere adoptar como parte de su familia. That we might be part of the church of the living God. Que podamos ser parte de la iglesia del Dios viviente. That we might see these things that we read about in the Bible, Que podamos ver estas cosas de las cuales leímos en la Biblia, in our families, en nuestras familias, in our church. en nuestra iglesia. That people in our community Que las personas en nuestra comunidad will know that in Miami, sepan que en Miami there is at least one church hay por lo menos una iglesia that's trying to be the church. que está tratando de ser la iglesia. Not an institution, No una institución, not another religion,
o no otra religión, not another denomination. otra denominación. We want to be the church. Queremos ser la iglesia. Heavenly Father, today we thank you Padre Celestial, hoy te damos gracias because you have called us porque tú nos has llamado and saved us y nos has salvado with a purpose. con un propósito. We chase after so many goals and so many plans. Vamos detrás de tantos planes y metas. Help us understand your plan, Ayúdanos a entender tu plan, that we might focus on that for which you created us que nos vamos a enfocar en aquello para lo cual tú nos creaste and discover the true purpose of life. y descubrir el verdadero propósito de la vida, Experience the true peace, experimentar la verdadera paz, that we might have joy que podamos tener gozo in our families. en nuestras familias. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos.